6:36. Con mi primera invitada de hoy, tengo la feliz anécdota de que suelo encontrármela fuera de la radio. Y en buenos momentos, Tamara, en buenos momentos, cercanos a la mesa, sí señor. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Siempre es un gusto tenerte por acá. Mira, qué manera de llover desde anoche, ¿no? No ha cesado. Así es. Tamara, ayúdanos a entender en qué consiste esta autorización que se otorga a la banca para dar créditos. A ver, yo diría que más que una autorización es un paso más de esto que llaman cartera dirigida, que es decirle a la banca del total de tus préstamos, tal porcentaje debe ir a tal sector, a tal función. En estas últimas ocasiones, digamos, la dirección hacia la mujer en las comunas, etcétera, entonces está imponiendo un 15%, no me queda claro si es 15 o 1%, pero son esas, a ver, son esas cosas que están ocurriendo y que es una práctica de hace mucho tiempo, pero están ocurriendo en un momento en el cual lo que hay es precisamente una dificultad general para todos de tener acceso al crédito y una dificultad para la banca misma de responder a una demanda de crédito muy importante que existe. Entonces, cuando tú la direccionas, tienes que también tener unas condiciones favorables para que pueda pagarse. Por ejemplo, yo no puedo endeudarme en las condiciones actuales de créditos indexados que impone la reglamentación actual. Entonces, bajo esas condiciones hay que hacer medidas un poquito más realistas y sobre todo que no le resten más espacio de acción a la banca. La banca han logrado, es decir, en este año hay como un chinchorrito, digamos, si te imaginas la curva de los créditos, arrancó el año con mucha fuerza, después con la caída de la demanda que todos vivimos, entonces se cayó esa línea de crédito y ha vuelto a repuntar porque se necesita, el crédito es como un lubricante en el engranaje de la economía. Entonces, esa actividad tiene que rentabilizarse para la banca para que pueda capitalizarse y crecer más, porque ha tenido un crecimiento importante en el año, casi se ha duplicado, ya son 1.200 millones de dólares en créditos otorgados, parece mucho, es un crecimiento importante porque crecer al 80 y tanto% es importante, pero cuando ves que eso no es ni siquiera 2 puntos del Producto Interno Bruto del país, te das cuenta de lo pequeño. Y cuando ves cualquier sondeo de los problemas que tiene que solucionar la actividad privada de comercialización, de producción, etcétera, todos tienen al menos en los 3 primeros lugares el problema de la necesidad de crédito, porque sin crédito tú no puedes, tú estás moviendo la maquinaria con mucha lentitud, la tienes que detener hasta que cobres, mientras que cuando tienes crédito, esa maquinaria va lubricando. Sin crédito no hay crecimiento económico y esa es una, eh, un llamado fundamental a resolver problemas de fondo que son los que permitirían que las autoridades económicas le permitan a la banca elevar el encaje. Entonces, si tú le elevas el encaje, diversificas y amplías ese espacio crediticio fundamental. Pero para eso hay que, por supuesto, generar un importante nivel de confianza para que el Banco Central se quite ese temor de bajar el encaje, se quite el temor de que vaya a haber una disparada del tipo de cambio si él permite que la banca preste dinero. Entonces, en ese círculo vicioso hemos estado y estos pequeños llamados son un poco más efectistas que efectivos. Llama la atención que se habla de un 15% de la cartera crediticia a emprendimientos de venezolanas. Quizás después venga uno dirigido también al sexo masculino, pero más allá de esto, uno se pregunta, Tamara, si todo eso que tú has analizado y pones en una posible perspectiva pudiera venir después, porque al final tú
lo estás colocando en esa plataforma que es la confianza, que no es un asunto fácil de construir cuando las cosas están como están. Eh, Claro. Pensando en positivo, tomando en cuenta además que viene un año electoral, eh, ¿hasta dónde un tema como este que siempre requiere de un realismo gerencial, de una toma de decisiones que verdaderamente tengan asidero, hasta qué punto podríamos pensar que esto vaya abriendo espacios? Esta medida yo no le doy una importancia macroeconómica y ojalá tenga una eficacia local y si realmente el 15% de esa cartera significa que 150 millones de dólares más o menos serían los que pueden ir a emprendimiento. Para eso tienes que tener un emprendimiento propiamente femenino, si se quiere. Yo en esas cosas no soy muy sexista, pero sí, por supuesto, abogo totalmente por, bueno, el Premio Nobel de Economía de este año ya dice mucho de la necesidad de igualar las condiciones para las mujeres. Yo hablo de la cartera dirigida. Todas las medidas que son, tienen tintes forzosos, tienen costos y a veces no son eficaces. Y lo que hay que garantizar es que tengan un buen repago. Pensar en positivo realmente es eh, actuar en positivo. Venezuela está llena de cosas por hacer, está llena de retos, está llena de potencialidades y cada vez, imagino que tú como entrevistador debe escuchar no sé cuántas veces al mes el problema de la confianza, el problema de unas condiciones jurídicas que impliquen que la gente arriesgue capital. Cuando la gente ha ahorrado, sea gente pobre o gente rica, no lo pone a riesgo fácilmente, tiene que estudiar, tiene que saber en qué espacio, en qué país, cuáles son las condiciones, cuál es el sistema tributario, cuál es la ley específica de tal sector. Mira, pero es que aquí me van a poner un precio que no da para lo que cuesta esta inversión. Es decir, cuando el país todo, desde los hacedores de políticas públicas, a los inversionistas, a los consumidores, comienzan a comprender la importancia de los pasos que hay que dar y no dejarse llevar por aparentes principios nacionales, etcétera, que son realmente un impedimento a una apertura y una, es decir, nada es más importante hoy en día que dar espacio al sector privado, porque ese es el que está además facultado en este contexto de sanciones más aún y con muchas dificultades, pero es el que está facultado para hacerlo. Entonces tienes que hacer, lograr mucho más consenso en el espacio político de gerencia, de gestión y de decisiones políticas, un consenso mayor para facilitar las cosas en el sector privado. Todo lo que se está haciendo, muchas de esas cosas están en la buena dirección sin la menor duda, pero no tienen la velocidad. Hay problemas de discrecionalidad profundos en el medio de ejecuciones de las medidas en la buena dirección y entonces eso hace que termine por continuamente el venezolano escuchar anuncios y reanuncios de una y otra vez un relanzamiento o cualquier otra cosa. En realidad es el cimiento de señales jurídicas, de leyes que inviten a invertir, no que tengan un riesgo visible en las limitaciones de acción, porque si vas a arriesgar capital es para que produzca, y no es para que produzca por un año, es para que produzca por decenios. Entonces, eso es el trabajo de fondo que hay que hacer entender a todos los inversionistas, el trabajo de fondo que tiene que entender las políticas públicas, los hacedores de políticas públicas, la gente en el poder que ha estado marginando en muchas ocasiones y dificultando la ejecución de estos cambios que no traen otra cosa que bienestar. Se piensa que es para el inversionista, el bienestar es para la economía, es la economía la que tiene que fortalecerse, es la economía la que da perspectivas, es la economía la que da justamente empleo, bienestar y una mínima capacidad de autosustentación para el venezolano sin depender de una renta que ya es
exigua e insuficiente. Amigos, estamos escuchando a Tamara Herrera, economista directora de Síntesis Financiera. Tamara, ¿qué implica el esfuerzo, la decisión, por ejemplo, de las, no sé en qué proporción, constructoras que ofrecen crédito propio, planes de financiamiento propio, o concesionarios de vehículos que hablan de un plan de financiamiento propio? ¿Cómo describirías tú dentro del contexto que estás analizando estas decisiones? Bueno, esas son acciones que son espacios que se crean justamente por la restricción que hay de crédito bancario, que es el que es más fluido, más rápido, de mayor alcance y de mayor potencial. Entonces, esos sectores saben que la población no tiene capacidad para adquirir un vehículo, sino con financiamiento. Entonces, lo que hacen es juntarse entre varios, los concesionarios suman capital y dan unos planes de financiamiento privado fuera del espacio bancario. Esa es una forma de ellos mismos poner en movimiento su propio sector y favorece a quienes están en condiciones de ese crédito, igual en el caso de la vivienda. Entonces, lo que demuestra es el permanente esfuerzo por lograr mover el espacio económico con la iniciativa privada que va a cubrir lo que las normas como las del encaje legal no permiten. Pero si tú levantas las normas del encaje legal sin resolver una cantidad de problemas de fondo, también ciertamente lo que va a ocurrir es que hay un riesgo de desestabilización. Y esa solamente se contrarresta con una corriente de inversión importante. Entonces, repásate algunas leyes y verás cómo las leyes tienen una especie de riesgo, de sombra, de eventual intervención que pone, por supuesto, en estado de parálisis o de observación a quien eventualmente puede tener el capital para hacer inversiones productivas, multiplicadoras. Que traigan un retorno, así es, un resultado. Tamara, como siempre es un gusto escucharte. Bueno, que nos sigamos viendo donde sea, en los términos de siempre, de alegría. En los mejores términos. Así es, un gran gusto. Muchas gracias. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Regresaremos.